En este video veremos la segunda parte de la unidad 1. Paremos un rato para observar el panorama. Vamos en camino a ver lo que son las llamadas al sistema, que son la API del sistema operativo. Para saber lo que es una API, primero afiancemos conocimientos sobre qué es una función y lo que es una interfaz. Es apropiado ver funciones en este punto porque tienen varias relaciones con sistemas operativos y la carrera. Es conveniente que descubran los costos de utilizarlas para no incurrir en abusos y para mejorar las habilidades de depuración. Fortalecen el concepto de contexto de ejecución de CPU, tienen similitudes con interrupciones y es apropiado ver funciones en este punto porque tienen varias relaciones con sistemas operativos y la carrera. Es apropiado ver funciones en este punto porque tienen varias relaciones con sistemas operativos y la carrera. Es conveniente que descubran los costos de utilizarlas para no incurrir en abusos. Fortalecen el concepto de contexto de ejecución de CPU. Tienen similitudes con interrupciones y apoyan los conceptos de API, driver y llamada al sistema. Y aprovechando la ocasión también veremos lo que es un driver o controlador de dispositivo. Después de esta sección van a ganar varias capacidades. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, van a ser conscientes de los compromisos relacionados al uso de funciones. Es decir, sabrán que hay ventajas, pero que también hay costos asociados con su uso. Van a poder entender mejor los criterios de diseño y arquitectura de los sistemas operativos, con lo cual se les hará más fácil entender el resto de la materia y bibliografía también. Y como se les dijo desde el comienzo, los sistemas operativos resuelven muchos problemas que son comunes con otros ámbitos y por esto esos criterios y arquitectura, por ejemplo, también los aplican otros sistemas de software como Mercado Pago, Google Maps, que es parte de Google Cloud, un driver o controlador de dispositivo, o también sistemas físicos como un auto o una puerta. Con esto trato de hacerles ver cómo esta materia aporta a la carrera que eligieron. El estudio de los sistemas operativos los ayuda en la carrera de ingeniería de sistemas porque los va a ayudar a entender, analizar, depurar, utilizar y finalmente a diseñar sistemas. Esto les va a servir para otras materias y luego en el desempeño profesional. Entremos en detalle sobre función de software que podríamos definir como un grupo de instrucciones organizada para ser reutilizable. ¿Qué grupos de instrucciones son candidatos para ser función? Los que se repiten en el programa. De este modo podemos desduplicar y ordenar, hacer el mantenimiento más sencillo y también los grupos de instrucciones que se usan en otros programas para reutilizar y además compartir entre programas. Podría decir que las funciones son fragmentos del código de un programa que cumplen una función específica que se extrae este fragmento como un bloque de código al cual se le pone un nombre, preferentemente relacionado con la tarea que desempeñan,
con el objetivo de desduplicar, modularizar, facilitar el mantenimiento, compartir, etc. Las funciones pueden anidarse, que quiere decir que una función llama a otra, así como muestra el gráfico. Acá se representa como la función principal, main, llama a la función 1 y esta a la función 2, y luego van volviendo a la instrucción siguiente a la llamada de función. Y también pueden ser recursivas, que significa que una función se puede llamar a sí misma. ¿Alguna vez alguien les dijo que para ejecutar programas hace falta tener una pila en memoria? ¿Saben por qué es esto? La pila es una solución muy conveniente si queremos ejecutar funciones que se anidan o recursivas para guardar en ella, es decir, en la pila, los parámetros, variables locales, variables automáticas, direcciones de retorno y también contexto de CPU. Hay que notar que el uso de funciones no es pura ventaja. Llamar una función implica overhead, ese concepto del que hablamos anteriormente en interrupciones. Lo analizaremos en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva se basa en la tarea asignada en la primera clase de buscar programas, funciones, librería, API driver, y muestra dos gráficos sobre cómo se llaman funciones en C. La imagen de la izquierda muestra la definición o implementación de la función greet y más abajo main, y representa con flechas el salto en la ejecución del programa cuando de la función main se llama a greet y después el retorno. ¿Sí? La imagen de la derecha muestra dos archivos y como en main.c solamente está la declaración de la función foo, también llamado prototipo, pero está definida o implementada en el archivo foo.c. En algún lado deberá haber una directiva include foo.c para que el compilador inserte el código de la implementación o definición de foo, de lo contrario el programa no compilará. También representa la llamada a la función con el consiguiente salto en el código y retorno. Adicionalmente muestra el concepto de overhead en rojo y de trabajo útil en celeste, según la leyenda que dice acá, como así también la necesidad de guardar y restaurar contexto en estos cuadros que están arriba y abajo de call foo. En el cuadro de arriba, en letras pequeñas, dice save rex, o sea, guardar registros, que es guardar contexto, y pass args, que es pasar argumentos. En este caso, el argumento es la X. ¿Sí? Todo esto va a la pila. Luego, en foo.c viene la declaración de la variable i, que también va a almacenarse en la pila. Se lo marca como overhead porque es espacio extra necesario para hacer los cálculos que no haría falta si no se estuviera llamando a la función. Si el código de la función estuviera inserto en main, no sería necesaria la existencia de esa variable i. Sigue el código de la función foo, marcado en celeste como cálculos útiles que aportan al propósito del programa, y después viene el retorno de la llamada, que también es overhead. Les dejo como tarea averiguar por qué el retorno es overhead. Volviendo a main está el overhead de restaurar el contexto. Ahora que sabemos que llamar a una función tiene overhead, pensemos si habrá casos en los que no conviene usar funciones y cuáles serán. Acá hay criterios de decisión que dependen de la experiencia. En principio, no conviene usar funciones cuando el trabajo útil de la función es demasiado pequeño. ¿Pero qué es demasiado pequeño? Hay que pensar en cuántas instrucciones de CPU, o sea, de lenguaje de máquina, y cuánto
espacio de pila ocupa el overhead. También en características de arquitectura como el pipeline y el caché. No vamos a entrar en detalles, solo mencionarlo. Tampoco quiero entrar en detalles de optimización de código porque no es el objetivo de este curso. Me parece que basta con mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Y también decir que hay formas de organizar código en funciones o formas similares, pero luego insertar el código de la función en cada llamada, evitando los saltos, pero ¿a qué costo? A expensas de incrementar el tamaño del código. Por ejemplo, las macros de preprocesador o el function inlining hacen esto. El artículo del enlace habla de esto por si alguien quiere profundizar. Respecto de las librerías o bibliotecas, que son grupos de funciones, se pueden enlazar de manera estática o dinámica. La primera incluye una copia del código en el programa ejecutable y la segunda permite tener el código de la librería en un archivo separado, por supuesto ya compilado en forma binaria, listo para ejecutar. Al cargar un programa que usa librerías dinámicas, el sistema operativo también carga las librerías si es que no están en RAM todavía. Pero si otro programa usó anteriormente o está usando estas librerías, no hace falta cargarlas porque ya están en RAM. Y entonces se ahorra espacio y también ocasiona que los programas carguen más rápido porque la parte de su código que está en la librería compartida ya estaría en RAM. Además reduce el tamaño de los archivos binarios de los programas porque no incluyen el código que está en la librería, nuevamente, ¿sí? La interfaz es un concepto muy interesante, es el punto de contacto entre sistemas. Lo del intercambio de información o servicios es más específico de software, pero antes quisiera evaluar la definición sin esta parte para ver las interfaces de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un picaporte es una interfaz. ¿Cuáles son los sistemas? El ser humano y la puerta o la cerradura. Para que un sistema use otro sistema, ambos deben tener interfaces compatibles. En este caso, la interfaz del lado de la puerta es el picaporte y del lado del ser humano sería la mano. Podríamos pensar en el servicio como destrabar la puerta. El humano usa la interfaz de la manera correcta para obtener ese servicio de ese sistema, que es la cerradura. Pensemos ahora en el tornillo de la imagen, que tiene una cabeza tipo cruz. Esta es una de sus interfaces para hacer contacto con qué sistema. Esa cabeza con forma de cruz es interfaz humana. ¿Qué otras interfaces tiene? ¿Cuáles podrían ser sus servicios? Les dejo estas inquietudes para ustedes y para discutir en clase. Les paso una lista de otros sistemas para que hagan esta evaluación por su cuenta. Ahora, si pensamos en una interfaz de software, podríamos volver a ver la función de la diapositiva anterior, la que se llama foo. ¿Cuál es su interfaz y qué servicio provee? ¿Cuál es el uso correcto de la interfaz? La interfaz es el nombre de la función y sus parámetros y el valor que devuelve o el tipo de valor que devuelve. Pueden ver la interfaz en las declaraciones, por ejemplo, donde dice extern int foo int. Y también está expresado en la definición aquí, en int foo int x. ¿Sí? El uso correcto es llamar a foo con un parámetro entero y esperar un entero, que es el uso que se da acá. Y el servicio que foo provee es en principio el resultado entero que devuelve, pero también puede realizar otras tareas a modo de servicio, como por ejemplo mostrar un punto en pantalla. Reitero, es el servicio, la función, quien realiza las tareas. Una interfaz de software
Es una especificación del comportamiento que un sistema debe implementar o implementa, pero hay que tener en cuenta que la interfaz no es la función. La interfaz no hace tareas ni devuelve resultado. Así como el enchufe de 220 voltios no produce energía, no es el volante lo que hace que el auto gire, ni la tecla hace aparecer caracteres en la pantalla. La interfaz no implementa funciones, solo dice cómo debe ser la conexión entre dos sistemas. Es como un contrato o un compromiso del tipo, si yo encuentro cierto valor acá, voy a hacer determinadas acciones. Es una especificación sobre cómo debe hacer un sistema para utilizar funciones de otro. Para finalizar, quiero comentar que los ejemplos del mundo analógico son para ilustrar, pero en algunos puede ser más difícil la separación conceptual entre la interfaz y la función, y hay que manejar el nivel de detalle en que se observa el sistema. Por ejemplo, una pantalla de monitor puede ser visto como un sistema en sí, es decir, cumple una función, pero también puede ser visto como interfaz de un sistema de computación, por ejemplo, en el cual no aporta ningún servicio al procesamiento de datos en sí. En esta materia nos interesan más las interfaces de software. Veamos el concepto de driver, también llamado controlador de dispositivo. Deben leer 1.2.3 y todas estas referencias que hay acá y evaluar lo que dice el libro sobre este tema y consultar si hay dudas. Un driver puede verse como un adaptador para que un sistema use otro sistema. Sería un sistema intermedio. También podría verse como un traductor, de hecho, así se lo menciona en 11.1. Pueden notar que el concepto de interfaz está muy relacionado con el de driver, porque el driver debe tener al menos una interfaz para cada sistema que interconecta. En la computadora, un driver se considera generalmente a un software que se instala para que el sistema operativo pueda hacer uso de un dispositivo como una placa de video y de ahí el nombre controlador de dispositivo. Pero mejor digamos que es un software para que el sistema operativo haga uso de otro sistema, porque también hay drivers de software, por ejemplo, hay drivers de sistemas de archivos que veremos más adelante. El driver resuelve el problema de la variedad de dispositivos disponibles para conectar en una PC. Hay muchos fabricantes y muchos dispositivos y no tienen por qué funcionar de la misma manera. Por ejemplo, dos placas de video pueden tener características de funcionamiento y de interfaz diferentes. El hardware más nuevo puede tener más funcionalidades que los anteriores o distinta interfaz, por ejemplo, usar registros de 64 bits en lugar de 32. Un disco rígido no se maneja de la misma forma que un NVMe, pendrive, ni que un posible futuro dispositivo de almacenamiento holográfico, digamos el holodrive por ponerle un nombre. Cuando este holodrive se fabrique, si yo lo quiero usar en mi computadora de escritorio, tal vez lo pueda conectar, tal vez tenga interfaz SATA, que ya existe hoy, pero el sistema operativo no lo va a saber manejar. Si no existieran los drivers, tendría que esperar a que salga una actualización del sistema operativo que entienda este holodrive y reinstalarlo al sistema operativo para recién poder usarlo. Esto no solo es inconveniente para los usuarios, sino también para los fabricantes. Entonces, para reducir la dependencia del sistema operativo en este aspecto, para que los usuarios puedan hacer funcionar los nuevos dispositivos ni bien salen al mercado, el sistema operativo define una interfaz. Por ejemplo, dice, todos los dispositivos de almacenamiento deben proveer una función read y una write, que reciban tales y cuales parámetros y me devuelvan tal valor. Entonces, los fabricantes de todos los dispositivos de almacenamiento saben que si quieren que su hardware sea reconocido por este sistema operativo, deben hacer un driver con esas funciones, es decir, cumplir con esa interfaz
del lado del sistema operativo para que, por ejemplo, el sistema operativo llame a write y se escriba algo en ese dispositivo. Para ejemplificar, el sistema operativo pondría a disposición documentación que diría: yo espero leer datos de esta manera y la interfaz. Por ejemplo, como la función foo, el sistema operativo podría publicar algo como esto que está acá en main.c, el extern int foo int. Y el driver sería lo que está acá en foo.c. Distintos fabricantes podrían implementar la función foo de la manera necesaria para que su hardware funcione correctamente siempre y cuando cumplan con la interfaz, es decir, que cuando el sistema operativo llame a foo y le provea un número entero, se realicen las acciones esperadas, lo que sea que haya que hacer, y la función foo devuelva un entero. Podría haber un foo.c para el disco rígido Seagate y otro distinto para el Western Digital, otro para el Maxtor, que son distintos fabricantes, otro para el NVMe Samsung y así, y todos funcionar distinto, pero todos deben respetar la interfaz que, que el sistema operativo exige si quieren ser utilizados en este sistema operativo. Y puedo tener todos esos dispositivos conectados en la misma máquina y el sistema operativo sabrá cuál driver usar en cada caso. Cómo hace ya está fuera del alcance de esta materia. Es natural que el fabricante desarrolle el driver porque es quien conoce el funcionamiento del dispositivo. Entonces, al fabricar un nuevo dispositivo, también desarrolla el driver y lo publica, por ejemplo, por internet. Antes venían en disquetes o en CD-ROMs en la misma caja que el dispositivo. El usuario, luego de conectar el dispositivo, si no lo encuentra en el sistema operativo, tiene que instalar el driver y esto le permite utilizarlo. Ahora pensemos un poco en seguridad. Ya dijimos que los dispositivos de entrada-salida solo pueden accederse en modo kernel. Por lo tanto, los drivers tienen que ejecutar en modo kernel, porque acceden a los dispositivos de entrada-salida. Pero no son el sistema operativo. Por eso, no es lo mismo instalar una aplicación que un driver, ya que el driver va a ejecutar en modo kernel. El proceso de instalación puede ser similar, pero sus consecuencias son muy diferentes. El usuario puede ejecutar y utilizar las aplicaciones. En cambio, un driver es algo que el usuario nunca accede de forma directa. Solo el kernel lo utiliza para comunicarse con un dispositivo o con otro sistema, digamos. La consideración de seguridad viene en el hecho de que el driver muchas veces está escrito por el fabricante de dispositivo, no por el desarrollador del sistema operativo, y va a ejecutar en el modo de mayor privilegio de la CPU, que es el modo kernel. Esto conlleva un riesgo, por ejemplo, de que un driver de mala calidad interfiera con el buen funcionamiento del sistema o que un driver ejecute deliberadamente software malicioso en nuestra computadora. Para minimizar este riesgo, los sistemas operativos tratan de que cada vez sea menos necesario que el usuario instale un driver, proveyendo ellos mismos drivers supuestamente revisados y de confianza. Cuando Internet no estaba tan difundida, que el usuario instale drivers era algo muy frecuente porque era necesario que el fabricante distribuya sus drivers junto con los dispositivos para que puedan ser utilizados. Actualmente, el fabricante puede lanzar su dispositivo y enviar los drivers a los desarrolladores del sistema operativo, quienes pueden revisar el código, hacer pruebas y distribuir los drivers como actualizaciones del kernel, lo cual es un proceso mucho más seguro. Es por esto que actualmente no es tan habitual la instalación de drivers al conectar hardware nuevo. Volviendo al concepto de driver como adaptador entre sistemas, también puede adaptar dos sistemas de software. Por ejemplo, si quiero que mi sistema operativo soporte un nuevo sistema de archivos o un nuevo protocolo de red, también puedo instalar un driver para esto.
Más adelante quizás veamos algo de esto. Los drivers de dispositivos necesitan uso de instrucciones privilegiadas y por eso deben ejecutar en modo kernel. Pero cuando el driver es de software, dependiendo de su uso, podría requerir modo kernel o no. De hecho, algunos drivers de sistemas de archivos ejecutan en modo usuario, justamente para disminuir los riesgos de seguridad. Y para alimentar un poco más el concepto general de driver, salgamos un instante de lo digital, porque les quiero mostrar también que el driver puede ser un adaptador entre dos sistemas de hardware. Un destornillador es un driver de hardware. De hecho, en inglés se llama screwdriver y screw es el tornillo. Así que su nombre sería literalmente el driver del tornillo. El destornillador es un sistema de hardware que tiene una interfaz humana y otra hacia el tornillo. Finalmente les dejo un enlace. Está en inglés, pero sé que no van a tener problema para traducirlo. La idea es que lean qué es un driver para Microsoft y contrasten con lo que aprendieron acá y consulten cualquier duda que encuentren. Esto también es bibliografía, así que deben leerlo. Espero que les dé un mejor entendimiento. Ahora veamos lo que es una API, que significa interfaz del programador de aplicaciones o para el programador de aplicaciones. Una API es una especificación de cómo invocar las funciones que un sistema implementa, lo que podría verse como que un sistema pida servicios a otro. Acá voy a redundar para tratar de que sea más claro, es decir, diré cosas que ya había dicho. Van a poder observar relaciones con librerías, interfaz y drivers, por ejemplo. La I de API significa interfaz, porque eso es, la API es una interfaz, es decir, sirve para comunicar componentes o sistemas de software separados. Si hacemos memoria, esto ya lo vimos en la diapositiva de interfaz, pero API es un concepto más específico de interfaz, porque es interfaz para programador, es decir, una interfaz exclusiva de programación de aplicaciones de software. La API es una especificación. Especifica una interfaz para ser usada por software por un lado, pero el otro sistema puede ser software o hardware. La API dice qué funciones hay, para qué sirven, cómo se invocan y qué resultado devuelven. Es algo abstracto y no incluye la implementación de las funciones, solo provee declaraciones de funciones. Es como un menú de comida. No están las recetas, solo los nombres. La definición o implementación de esas funciones, lo que sería la receta, es decir, el código o el hardware, está detrás de la interfaz y puede ser imposible de ver para el programador que las está invocando. De este modo, la API permite que un programador o programa utilice funciones que no están implementadas en su código, sino en otro sistema, que nuevamente puede ser de software o de hardware, como por ejemplo limpieza de cabezales de una impresora chorro de tinta. Como la definición de las funciones está detrás de la interfaz, se puede cambiar y mientras se mantenga la interfaz, los programas que llaman a estas funciones deberían seguir funcionando. No hará falta ni siquiera recompilar porque el programa seguiría llamando las funciones de la misma manera. Veamos, por ejemplo, la documentación de la API de Mercado Pago. Esta empresa provee esta API para que otros sistemas puedan comunicarse o utilizar su sistema, utilizar sus servicios. En esta documentación encontraremos la información que hace falta para que el software que uno desarrolla pueda integrarse con Mercado Pago. ¿Y qué quiere decir integrarse? Interactuar, comunicarse, utilizar el sistema de Mercado Pago. Acá están especificadas las interfaces de todas las funciones que Mercado Pago expone en su API y cómo usarlas. Cuando
vamos a comprar algo a un comercio y queremos pagar con transferencia, varias veces me dieron el alias y me pidieron enviar el comprobante de transferencia por WhatsApp o le sacan una foto a mi pantalla. Supongamos que el alias es, pertenece a una cuenta de Mercado Pago, el alias del comercio, ¿no? Si el sistema de este comercio estuviera integrado con Mercado Pago, podría Mercado Pago avisarme que la transferencia fue recibida. Y mejor aún, podría generar un QR para cada compra y registrar automáticamente la, la cobranza como se hace en muchos otros comercios. No voy a entrar en detalle, pero sí mostrarles a modo de ejemplo si vamos a pagos presenciales, código QR, em, API Orders, crear, crear order dice acá, se muestra la documentación de esta función o llamada de la API, que en este caso no es para el lenguaje C, sino que es una llamada web a través del protocolo HTTP. Acá donde dice post está el nombre de la función. Debajo se escriben los parámetros, perdón, se describen los parámetros y eh, las respuestas que pueden llegar. Y a la derecha, por ejemplo, tengo eh, ejemplos de cómo invocar la función. En este caso, usando una herramienta llamada curl que permite hacer peticiones HTTP desde la consola de Linux. Es como un navegador web de línea de comandos. Si yo copiara y pegara este código en la consola, podría funcionar siempre y cuando coloque bien el parámetro de autenticación o autorización para lo que hay que registrarse en Mercado Pago. Y recibiría una respuesta similar a la que está aquí abajo. Por ejemplo, al final se encuentran los datos que deberán colocarse en el código QR que hay que generar. Es decir, con estos datos hay que indicar a nuestro sistema de comercio que genere un QR y lo muestre por pantalla para que el cliente lo pueda escanear desde su medio de pago. Acá vemos aplicada literalmente la definición que vimos de API, especificación de software para invocar las funciones que un sistema implementa y expone en su interfaz. Están las funciones como si fuera un, un menú de las opciones que tengo para usar y cómo invocarlas y qué respuestas puedo obtener también. También es muy importante mostrar que como respuesta puedo obtener errores y hay una descripción de sus significados que está aquí más abajo. Bueno, el objetivo de esta demostración es eh, ilustrar lo que es una API, así que no seguiremos centrando en el detalle. Notar que solo habla de llamadas a funciones y respuestas, pero en ninguna parte dice cómo trabaja internamente en Mercado Pago, no están las implementaciones de las funciones. Además, estas funciones ni siquiera ejecutan en nuestra máquina, sino en los servidores de Mercado Pago. Quiero hacerles notar que las APIs pueden estar implementadas y funcionando, pero para que puedan ser utilizadas hay que documentarlas y comunicarlas a los programadores, porque es la única forma de que el programador sepa qué funciones puede usar y cómo. Si la API es como el menú de un restaurante, al no comunicar la API, sería como un restaurante sin menú. No exactamente porque en el restaurante la interfaz humana no es realmente el menú, sino el mozo. Y teniendo acceso al mozo, que es la interfaz, podemos preguntarle qué se puede pedir. Imaginemos entonces un restaurante sin mozo, donde para pedir un plato hay que pasar un papel por una ventanilla y tiene que tener escrito el nombre del plato exactamente como está en el menú para que nos sirvan la comida. Y ahora imaginemos que el menú no está. ¿Podríamos pedir un plato? No sería imposible, podríamos hacer muchísimas pruebas y tener suerte, pero sería bastante difícil. Imaginen tener que acceder a alguna de las funciones de la API de Mercado Pago
sin tener la documentación que estuvimos viendo. Podríamos dedicarnos a tirarle a ciegas pedidos al servidor, pero habría que acertarle al nombre de las funciones y a los parámetros. Sería muy raro conseguir un resultado que no sea un error. Entonces, es importante la documentación y la publicación de la API para que los programadores, que serían los clientes del restaurante, puedan saber cómo hacer los pedidos. Para simplificar la utilización de una API, muchas veces se crean librerías o bibliotecas cliente de las APIs para diversos lenguajes de programación. Esto permite invocar las funciones de la API como si fueran funciones de otro lenguaje distinto al que la API trabaja de manera nativa. Esto es un adaptador, un traductor, y puede verse como un driver. Adapta una interfaz a otra, por ejemplo, toma la API web y la transforma o traduce en una API en otro lenguaje. Por ejemplo, si yo estoy programando con Ruby o Python y quiero integrar con Mercado Pago, tendría que hacer llamadas a HTTP desde Ruby. Esto se puede hacer, pero puede ser más sencillo y legible instalar la librería cliente de Mercado Pago para Ruby. Voy a buscar Mercado Pago Ruby. Por ejemplo, si yo estoy programando con Ruby y quiero integrar con Mercado Pago, tendría que hacer llamadas HTTP desde Ruby, o podría ser otro lenguaje como Python o JavaScript o Java. Esto se puede hacer, pero puede ser más sencillo y legible. Por ejemplo, si yo estoy programando con Python o Java o Ruby y quiero integrar con Mercado Pago mi aplicación, tendría que hacer llamadas HTTP desde Ruby. Esto se puede hacer, pero puede ser más sencillo y legible instalar la librería cliente de Mercado Pago para Ruby. Voy a buscar Mercado Pago Ruby y encuentro que está una librería oficial de Mercado Pago para Ruby. La documentación me indica cómo usarla en Ruby y provee un ejemplo justamente de cómo crear una orden. En lugar de estar usando el protocolo web, hago una llamada a la función esta que está acá, ¿sí? sdk.order.create. Esta función es parte de la librería e internamente hace la llamada de crear orden que estuvimos viendo anteriormente. Pero para el desarrollador de Ruby le oculta esa complejidad, minimiza errores y le permite trabajar en funciones nativas de Ruby. O sea, me brinda una API en Ruby de una API que originalmente estaba en protocolo HTTP o web. Esta es una forma de trabajar de los drivers. La única diferencia es que acá el driver no es del sistema operativo y por lo tanto no trabajaría en modo kernel ni es necesario instalarlo en un sistema operativo para usarlo. Entonces, usar la librería cliente sería usar un driver de la API nativa original de Mercado Pago, que es web, para que sea más fácil de usar desde Ruby. Hay librerías clientes o drivers para otros lenguajes como C, JavaScript, Python y React, por ejemplo, lo que quiere decir que un mismo sistema puede tener varias APIs. También quiero remarcarles que es el fabricante del sistema, en este caso Mercado Pago, quien hizo este driver, que es lo que ya les dije, que es normal y casi obligatorio en los dispositivos de hardware, porque es el fabricante quien mejor sabe cómo funciona el sistema. Sin embargo, Mercado Pago, al haber publicado ya la API, no necesita realmente hacer estos drivers, los podríamos hacer nosotros mismos. Es preciso tener en cuenta
que acá la función del driver es implementar la API en un lenguaje específico distinto del lenguaje nativo, como ya les dije, pero estos drivers no implementan funcionalidad, simplemente traducen una llamada en un lenguaje como Ruby en una llamada web. Otros drivers sí podrían también implementar funcionalidad, por ejemplo, los de protocolos de comunicaciones o sistemas de archivos. Entonces, para aclarar, un driver es un adaptador que no es de uso exclusivo del sistema operativo. Yo puedo hacer programas y usar drivers como estos, como las librerías cliente de Mercado Pago. Estos drivers nunca ejecutan en modo kernel y no tienen relación con el sistema operativo. Sin embargo, a estos drivers usualmente no se les llama así, se les llama librerías cliente. Los sistemas operativos también usan drivers que también son librerías o conjuntos de funciones para dispositivos de hardware y recursos de software, y la mayoría ejecuta en modo kernel, pero en algunos casos, como algunos sistemas de archivos, eh, podrían ejecutar en modo usuario. En general, el término driver está reservado para estos, los del sistema operativo. Entonces, hemos usado las librerías cliente como ejemplo de cómo funciona un driver, pero en el uso habitual de la palabra driver no se piensa en las librerías que usan los programadores de aplicaciones, sino en las librerías que utilizan los sistemas operativos para poder utilizar diversos recursos de software y hardware. Hay muchísimos servicios en la web que publican sus APIs. Para redundar, les puedo mostrar también las de Google Cloud, por ejemplo, una de Google Maps. Acá tengo el enlace a la documentación de la API de Google Maps Roads. No nos importa qué hace esta API, sino el concepto de API. Muy rápidamente les voy a mostrar que coincide con lo que venimos diciendo. Por ejemplo, acá tenemos un enlace a bibliotecas cliente, que si hago clic podemos ver en qué lenguajes la suministra Google. Si nosotros trabajásemos en otro lenguaje, podríamos hacer nuestra propia biblioteca cliente, ¿sí? Leer esta página les ayudaría a entender un poco más lo que es una biblioteca cliente como concepto general, quiero decir, no específicamente las de Maps. Realmente yo prefiero el término librería antes que biblioteca, me parece más apropiado. Volviendo atrás, si hago clic en cómo realizar una solicitud, puedo ver que me da la forma de invocar una función en este URL. Más abajo los parámetros, ejemplos, respuestas posibles e incluso eh, hay una demostración en vivo. Esta documentación y el uso de las funciones es similar a lo de Mercado Pago. Ahora, enfoquemos en dónde ejecuta la función que está detrás de la API. Puede ser en la misma máquina o también en otra. Por ejemplo, las funciones pueden ser incluidas en un programa, ya sea estática o dinámicamente. También pueden ejecutar en otro programa en la misma PC o incluso en otro dispositivo en la misma PC, como podría ser un dispositivo de entrada-salida, como la placa de video, o los nuevos aceleradores de IA, como los TPUs. Y también pueden ejecutarse en otras máquinas, como los ejemplos que vimos de Mercado Pago y Google, que son APIs web. Para ver ejemplos de APIs que se utilizan incluidas en los programas, utilizaremos los archivos de encabezados de las llamadas al sistema. Estos archivos son el instrumento donde se declaran las funciones de una API que se utiliza incluida o embebida en un programa. Esta es la forma en que se usa la API del sistema operativo, que son las llamadas al sistema.